Cada casa cuenta una historia. No solo de cómo fue construida ni de su decoración, sino sobre todo de quienes viven en ella. Dos casas, dos estilos, dos maneras de vivir. Pasen y vean. Les invitamos ya a echar un ojo por la mirilla. Hoy conocemos un piso céntrico en Zaragoza que ha sido rehabilitado por la interiorista Doris Martínez. Con ella conoceremos todas las claves de esta vivienda en la que conviven muebles de herencia familiar y piezas contemporáneas. Y en la provincia de Zaragoza vamos a conocer la casa de Juan Bruil, el banquero y comerciante aragonés que fue ministro de Hacienda en tiempos de Isabel II. La vivienda fue construida a mediados del siglo XIX y a día de hoy sus herederos han conservado aquel legado de una forma ejemplar. Nuestro próximo escenario es una finca familiar que hace un siglo y medio llegó a disponer de más de 200 hectáreas de jardines y campos de cultivo. El edificio principal, una majestuosa vivienda de 4 plantas, evoca la vida cotidiana de la alta burguesía aragonesa del siglo XIX. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Bienvenida al Soto de Bruil. Muchísimas gracias por invitarnos a conocer la casa familiar. Sí, efectivamente, es nuestra casa familiar. Y sí. que por lo que veo, más que una casa, esto casi, Cristina, es un palacio. Bueno, yo creo que cuando se construyó, que la construyó Juan Bruil en torno al 1850, 1860, no la concibió como un palacio, la concibió como lo que realmente era una finca de recreo, compaginando también, por supuesto, una zona agrícola. Y luego, pues claro, estamos hablando desde 1850 a hoy, ha sufrido pues muchas transformaciones, pero siempre ha pertenecido a la misma familia. Y por fuera vemos que es una casa espectacular, ¿y por dentro cómo es? Bueno, pues te invito a que la veas. ¿Vamos a verla? Venga, vamos. Bueno, pues aquí nos encontramos en el recibidor de la casa, que claro, es la estancia que articula todas las habitaciones que lo rodean y que confluyen aquí, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente esta es la puerta que nos da entrada al salón principal. Allí tenemos el comedor y antiguamente había otra puerta que era la que daba acceso a lo que era toda la zona agrícola. Tenemos la puerta de bajada a la bodega, en la cual incluso había horno de pan, aljibe y todo lo necesario para tener una vivienda totalmente autónoma. Y estamos en un espacio magnífico con un mobiliario espectacular, pero en cuanto a la estructura me llama la atención dos cosas. En primer lugar, este suelo de madera y en segundo lugar, los revestimientos de las paredes. Me pregunto si esto tiene mucho o poco que ver con lo que era la casa original. Bueno, nosotros desde luego lo que hemos pretendido es mantener la casa como se concibió en su día, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que muchos de los revestimientos efectivamente eran de tela, como son estos, ¿no? Y el colorido y demás, como quedaban algunos restos, pues nos hemos fijado en ellos para, en lo posible, reconstruirlos. El suelo también es algo que incluso a nosotros nos llama muchísimo la atención, porque claro, hay que pensar que tiene pues bastante más de 150 años, ¿no? Y entonces nuestra abuela siempre nos contaba que era de pino melis y si os fijáis, pues las tablas son enormes para lo que nosotros pensamos ahora que es un parqué. Te voy a enseñar una cosa auténticamente original y curiosa que no te vas a esperar, ¿eh? Mira, ayúdame a abrir la puerta. Bueno, aquí tenemos un retablo. Sí, bueno, más que un retablo, realmente es un oratorio. Y si te fijas, lo curioso es que aquí debajo las bisagras están puestas al revés. Me preguntarás que para qué, y es porque aquí se levanta esta tapa y se convierte en un altar. Porque, oye, los tiempos han cambiado mucho, pero se rezaba el rosario y se hacía misa todos los domingos aquí. De hecho, hasta mi propia suegra nos lo contaba cómo venía toda la gente que trabajaba aquí, la gente de los campos, todos los empleados, pues venían a misa, se sentaban todos por las escaleras, se ponían aquí los niños, que han crecido bastantes niños en esta finca, y al concluir la misa, pues a los niños les daban pan con chocolate.
Quizá te pueda incluso llamar la atención este mueble que parece un banco, pero como tal no lo es. Es la cama original en la que él dormía, de don Juan Bruil, y que la restauré. Quise mantener toda su esencia y no cortar ni siquiera sus patas, como podéis ver ahí, para que la utilizamos como banco, pero realmente era el cabecero de su cama. Vamos a pasar ahora a lo que en su día fue y sigue siendo el salón principal de la casa. Como puedes ver, es un amplio espacio con su chimenea que funciona perfectamente. La ponemos muchas veces en invierno, aunque no te lo creas, está en uso perfecto. Y vemos que es una estancia de época en la que los muebles intuyo que son coetáneos de la casa, que estarían aquí desde el principio. Sí, sí, evidentemente. Estos son pues, el clásico mueble isabelino, que cuando nos referimos a la época isabelina es que hacemos referencia a la reina Isabel II. Sin embargo, aquí nos encontramos con un mueble que realmente es muy bonito, pero es un mueble de estilo inglés. Tiene la característica de que se cierra también el escritorio y se cierra el cajón. Entonces son muebles que no son muy habituales en España, pero Bruil, pese a ser de origen francés, él tenía muchas conexiones con Inglaterra. Y si hay un rincón significativo que debe de recordar perfectamente a lo que era la casa original, es esta zona que tenemos aquí, Cristina: chimenea, espejo, reloj, tapizado, las ventanas. Es una zona de época. Sí, realmente este salón es tal y como era originalmente, con la salvedad de que realmente no son ventanas, son vitrinas. Lo que pasa es que decidimos ponerle visillos porque ya veíamos demasiada vitrina, espejo, armario y demás. Entonces también tiene la particularidad de que una de ellas había desaparecido, vamos, totalmente, solamente nos quedaba el hueco. Pero como teníamos la original, pues la copiamos exactamente igual. Es admirable el buen estado de conservación que presenta esta casa. Queremos seguir descubriéndola, pero será dentro de unos minutos. Ahora nos sumergimos de nuevo en el siglo XIX. Vamos a descubrir nuevas sorpresas en la casa de Juan Bruil. Aquí te voy a enseñar la otra estancia principal de la planta primera. Originalmente lo que teníamos aquí era el comedor, un distribuidor y aquí la sala de juegos. Es todo isabelino, incluido el velador, que aunque es un poco tosco, pero es de la época. Se conservan las casullas, el alba, en fin, todos los elementos necesarios para poder celebrar misa todos los domingos y todas las fiestas de guardar, cosa que se ha hecho realmente en esta casa hasta hace muy pocos años. Y aquí en esta zona de comedor nos encontramos con la mesa y con las sillas, y me pregunto si esto sí que es de la época original de la casa, de la época de Juan Bruil. Hombre, la mesa sabemos perfectamente que es su mesa y realmente pues es una mesa que puedes hacerla más pequeña o incluso bastante más grande porque conservamos las tablas que además tienen un ingenioso sistema de engranaje entre sí. Y seguimos viendo la decoración de este espacio, tapizados en las paredes, vemos los cortinajes, vemos elementos que nos siguen llevando siempre, aunque sean más modernos, pero siempre a la época fundacional de la casa. Evidentemente, si hemos hecho tanto hincapié precisamente es en eso, ¿no? En que todo fuese acorde con la época. Desde luego esta tela reproduce todos los estilos imperio pompeyanos y es totalmente el estilo que coordina en Francia con el estilo isabelino en España. Las ventanas de toda la casa fue una de las labores más importantes que tuvimos que hacer cuando acometimos su restauración. Se decaparon todas, se han dejado todas en su roble francés natural, están magníficamente realizadas, como podéis ver, porque llevan la veta en sentidos diferentes para hacer dibujo, y es muy particular
las fallebas, que en un caso son con forma de pato, como este que se le ve perfectamente su pico, sus ojos, y en algún otro caso son con forma de cariátides. Bueno, pues aquí tenemos una prueba evidente de lo que es el paso del tiempo por una casa vivida permanentemente, ¿no? Esto es el típico hogar de fuego bajo. Aquí hay que imaginarse pues colgando el puchero. Las calderas no se han tocado nunca de su emplazamiento actual, es tal cual. Igual que por supuesto la chimenea, que con un tiro fantástico. Y muchos de estos elementos están todos en la casa. Me gusta que las cosas no estén en los armarios, me gusta que se vean. Y además de la cocina de fuego bajo tradicional, tenemos otra cocina un poquito posterior, pero también una cocina histórica, que es la cocina económica. La cocina económica, que es un paso intermedio entre el fuego bajo y luego lo que tenemos como ya las cocinas de butano y todo lo demás, hasta la inducción de hoy en día, ¿no? La cocina económica la hemos visto funcionar como cocina económica con carbón, o sea, prácticamente hasta nuestros días pues ha estado en uso. Bueno, pues aquí tenemos un baño que a lo mejor te resulta un poco original, pero realmente es muy espacioso, y entonces en vez de tener solamente una zona de lavabos, pues puse 3. Y también pues los espejos casi son un estudio de cómo han evolucionado las modas. Yo sigo siempre en mi línea de usando todo lo que, usar todo lo que realmente tengo a mi disposición, desde una puerta antigua, baldosas que tenía en el baño y estos soportes que son muy bonitos, que son antiguos de la casa, originales, y como usamos toallitas de papel, pues mira, puse las cestitas estas que también me entretuve en pintar y en decorar, y entonces el resultado pues es así, un poco más divertido. En esta casa, cada vez que se ha hecho alguna reforma, que claro, lógicamente se han hecho muchas, pues se han conservado muchos elementos, ¿no? Pues me encontré estas puertas que simplemente dándoles un poco de un toque de color y poniéndoles unos visillos puestos que eran de cristal, pues son las que nos separan del inodoro del baño. Cristina está dejando claro que además de los muebles de época, su sello personal también está presente en la casa. Es de nuevo el turno de Cristina, con quien vamos a conocer la primera planta de la casa familiar. Y así llegamos, Cristina, al vestíbulo de esta primera planta, y a partir de aquí, ¿cómo están distribuidos los espacios? Bueno, pues en origen era un salón y 4 dormitorios, no había baños ni había nada más. Y en estos momentos pues os voy a enseñar cómo mantenemos el salón central, y ahora uno de los dormitorios se convirtió, no sabemos cuándo, hace tiempo, en despacho, y otro, pues hay otro pequeño salón. Y aquí vemos perfectamente las puertas de la casa, que todas son muy parecidas, sí, pero no llegan a ser idénticas entre ellas. Realmente todas son distintas, pero todas tienen una técnica que yo la verdad es que desconozco, porque es a base de utilizar distintas maderas de distintos colores, y luego tienen como un dibujo trazado, pues yo creo que a mano, y barniz. Lo más importante es que no hemos tenido que hacer nada con ellas, simplemente limpiarlas. También es muy curioso otra cosa, que es que todas las habitaciones, las principales, tienen siempre doble puerta para evitar el frío y el calor. Todas, igual. Nos encontramos en el salón central de esta planta. Son muebles isabelinos, pero como más rústicos, también muy acordes con lo que es la finca como tal. A mí el suelo particularmente me parece precioso, es de barro cocido, pero haciendo un dibujo, en otras plantas hace un dibujo diferente,
Y a mí es de las cosas que realmente me emociona y me motiva el vivir con tanta ilusión una casa como esta, ¿no? Porque pienso que aquí estuvo el señor Bruil, estuvo Espartero. Llegan a decir que si en algún momento estuvo la reina Isabel II. Y entre todos los muebles que tenemos en este espacio, me llama la atención especialmente uno que tienes aquí en este rincón, que ¿qué es? Bueno, pues es un mueble que también tiene mucha historia porque procedía fundamentalmente, estos muebles venían siempre de Filipinas, porque llevan además incrustaciones de nácar. Entonces está así como plegado, pero realmente es un velador o una mesita auxiliar. Entonces cuando dejan de utilizarlo se puede volver a plegar, ¿eh? Y a guardar en un sitio pues más discreto o menos molesto según la disposición de la habitación. Aquí entramos en uno de los dormitorios que se conserva de los 4 que originalmente había en cada planta. Está con sus muebles también originales, que tanto la cama como las mesillas como el armario ya son de estilo alfonsino, ya son un poco posteriores, que concuerda con el reinado de Alfonso XII. My friend said that she saw you last, that you talked a while. Bueno, pues aquí estamos en uno de los que era originalmente uno de los 4 dormitorios que configuraban en la planta, pero que en algún momento determinado de la larga historia de esta casa se convirtió en un despacho. Entonces pues tenemos una mesa que yo creo que es modernista. Podríamos pensar que es anterior, pero la decoración floral que tiene es muy acorde con la época modernista. El sillón también es muy bonito, es de la época que también se hicieron a principios de los años 20 los muebles renacentistas. Es como una réplica del Renacimiento, sobre todo para despachos y comedores, estuvieron súper de moda. Y hemos visto en muchas estancias que tenías las paredes tapizadas, sin embargo aquí encontramos pintura. Y encontramos pintura en las paredes e incluso en toda esta enorme librería que ocupa todo el fondo del despacho. Claro, porque es que precisamente opté por la pintura para que estéticamente no se apoderase la librería, que originalmente era blanca. Yo no quería que se apoderase del resto de la habitación, de forma que ella pierde presencia y gana protagonismo, sin embargo, todos los muebles antiguos, que son los que realmente queremos potenciar, porque son los que están además más vinculados con la casa. Estamos ahora en el otro ángulo del mismo despacho y aquí tenemos un tresillo con sus sillones y alguna silla que corresponden pues, al periodo alfonsino. Y te voy a contar una anécdota curiosa que ocurrió a nivel nacional. Y es que cuando murió la reina María de las Mercedes, que era la esposa de Alfonso XII, en España muchos muebles de la alta burguesía y de la nobleza y demás se pintaron de negro en señal de luto. Entonces estos que son unos muebles alfonsinos, pues pensamos que posiblemente pues, llevan este color como muestra de luto por el fallecimiento de la reina. Cristina es una gran anfitriona y gracias a ella estamos viajando en el tiempo, pero también estamos recibiendo una clase de historia. Crazy. I'm crazy for feeling. Bueno, ahora estamos llegando ya de hecho ya estamos en la parte alta de la casa, ¿no? Entonces, inicialmente estaba compartimentado, pero nosotros optamos por, ya que tuvimos que reparar el tejado, pues dejarlo absolutamente diáfano, ¿entiendes? Porque es que así, aun respetando a las vigas con el color azul aragonés que tenían y toda la estructura de vertiente a 8 aguas, pues nos pareció que le íbamos a dar más utilidad, como así ha sido. Luego, lo que era muy curioso es que en cada una de las esquinas había una pared, porque en tiempos había palomares.
y aún los podremos ahora mismo observar, aunque están clausurados hacia adentro, pero sin embargo hacia afuera siguen criando pájaros todas las primaveras. Y vemos que en estas antiguas falsas de la casa lo que tenéis es una especie de exposición de muebles de diferentes épocas y de diferentes estilos. Claro, al estar, no estaba preparado para estar amueblado de una forma coherente como son los diversos salones que configuran la casa, ¿no? Entonces, simplemente lo que hemos hecho ha sido reutilizar muchos de los muebles que teníamos guardados o que teníamos incluso en algún almacén. Es darles una segunda oportunidad de vivir, aunque sean muy mezclados. ¿Y qué podemos ver de curioso, de significativo en esta parte? Bueno, pues lo primero que podemos ver de curioso es esta cómoda, que no tiene gran valor, la verdad, también es isabelina, pero si tú la ves es muy tosca, es muy rústica, pero yo la considero muy acorde para una finca de campo, la verdad. Bueno, y aquí te voy a enseñar una pieza que realmente es muy interesante porque es la mesa de juego que tenía Juan Bril. ¿Esta es la mesa original? La mesa original de la casa estaba situada en la planta primera, en la habitación contigua al comedor, y nosotros siempre decimos que como Juan Bril pues, fue un gran financiero y la gente que venía aquí era gente muy importante, si esta mesa nos hablara, la cantidad de cosas y de anécdotas y conspiraciones que nos contaría. Sabríamos muchos secretos. Y en esta parte de aquí, que realmente reúne un montón de muebles de muchos estilos y épocas, lo más singular, aunque no tienen gran valor, pero lo que sí que tiene es importancia porque son las figuras que estaban en la capilla original. Desconocemos totalmente en qué disposición, porque nuestra generación ya no la ha conocido la capilla. Pero bueno, se identifica perfectamente a San Cristóbal conduciendo al niño y el ángel de la guarda. Y tenéis aquí la famosa máquina de coser Singer, pero además en vuestro caso la tenéis con el mueble completo original. Sí, sí, eso es lo más importante de la máquina, porque esto es un modelo antiguo, la verdad es que no sé de qué año data, pero es muy bonita y está completa. O sea, tiene el pedal, el correaje y también tiene su motor. Y luego tiene un sistema que la puedes guardar dentro e incluso cerrar con una tapa. Se cierra el mueble y de esta manera se convierte en un mueble más de la habitación para poder disponer del espacio como una mesita. Pues ya hemos visto la vivienda, Cristina, una vivienda que es mucho más que lo que hemos visto porque, por ejemplo, estamos viendo alrededor estos jardines espectaculares que tenéis aquí. Sí. Bueno, realmente nosotros le llamamos el jardín interior y era realmente un jardín el más privado porque está delimitado por los edificios, ¿no? Y luego aparte la finca, que en su momento cuando la construyó Brühl tenía unas 200 hectáreas y también había una parte agrícola. Es un jardín magnífico, que aunque con este aspecto invernal que también tiene su encanto, sí, ya lo creo. Es un lugar perfecto para decirte que ha sido un placer conocerte y muchísimas gracias por habernos enseñado esta magnífica casa. Ya sabéis que tenéis aquí vuestra casa, ¿eh? Podéis volver siempre que queráis. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Ha sido un placer conocer de la mano de Cristina una vivienda que es un auténtico escaparate de la arquitectura y la decoración del siglo XIX, un lugar que nos recuerda cuánto hemos cambiado en un intervalo de tiempo relativamente corto. Y nos despedimos también de Doris. Con ella hemos aprendido lo versátil que puede llegar a ser un piso antiguo tras una reforma y cómo con gusto y profesionalidad pueden mezclarse muebles antiguos y piezas contemporáneas que convierten a esta en una vivienda con mucha personalidad.